Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida a una nueva clase del curso CELLOCLAD, Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, Estrategias, Servicios, Organizaciones y Personas, a cargo del profesor Ignacio Criado. Antes de dar inicio con la sesión de hoy, queremos agradecerles la participación semanal que todos nuestros alumnos tienen en el foro correspondiente de discusión que se abre cada martes para la participación de todos y cada uno de ustedes. Agradecerles por estar allí atentos y también por estar atentos al grupo de WhatsApp con el cual también se le informa semanalmente sobre las actividades que deben realizar. Solamente para recordarles también que pueden hacer, finalizada la clase del profesor Criado, pueden hacer su intervención a través de la opción levantar la mano y nosotros le estaremos dando el derecho de palabra, o pueden colocar sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior. Con estas palabras dejo con ustedes al profesor Ignacio Criado. Adelante, profesor. Pues muchísimas gracias, Leonel, por esta introducción, como siempre. También gracias, Ana, por estar ahí con nosotros. Y yo lo primero que voy a hacer es precisamente compartir pantalla. A ver si podemos. Bien, estamos aquí. Creo que ahora me confirman que se está viendo la pantalla completa. Un segundo. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Entiendo. ¿Sí? Aún no, profesor. No, aún no. No. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ¿me estáis viendo? ¿Hemos pasado agenda, sí? Sí, ya es compartida. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días para todos y bueno, de nuevo, bienvenidos a este curso sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un bloque que está relacionado con los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. Ahora refrescaremos aquello que estuvimos viendo la semana pasada sobre las tres capas de la inteligencia artificial, y en esta semana nos corresponde la capa digamos más estratégica, la capa relacionada con las políticas. Y para ello os presento estos diferentes momentos que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Una primera introducción en la que de alguna manera vamos a plantear si realmente tiene sentido, cuando hablamos de gobernanza, de la existencia de diferentes modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. Y ya de entrada os adelanto que la respuesta es afirmativa. Sí, podemos hablar de diferentes modelos de gobernanza, al menos en los casos de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea. En segundo lugar, veremos cuáles son las dimensiones de esa gobernanza, de esa capa de gobernanza de la inteligencia artificial, y sobre todo veremos tres niveles. Vamos a hablar digamos, de los tres aspectos que deberíamos tener en cuenta, no solamente a nivel de una estrategia nacional, que nos va a servir como punto de referencia, sino también desde el punto de vista de una organización.
qué aspectos o qué dimensiones de gobernanza de la inteligencia artificial debemos de tener en cuenta. Y ahí sobre todo nos focalizaremos en 3 aspectos. Primero, los actores. En segundo lugar, tanto internos como externos. En segundo lugar, los datos y la tecnología. Y en tercer lugar, la ética y los derechos. Una vez hayamos visto esta parte, que es el eje central de la sesión de hoy, trataremos cuestiones algo más prácticas. Por un lado, de alguna manera trataremos de presentar, aunque sea muy sucintamente, cuáles son las principales declaraciones, mecanismos de medición internacional comparados de la inteligencia artificial entre diferentes países, entre diferentes naciones, y ahí veremos algunos esfuerzos que se han realizado, sobre todo en Stanford y en otros lugares. También declaraciones internacionales como la de Montreal o la de Toronto, que están orientadas sobre todo, o la propia UNESCO, que están orientadas fundamentalmente a garantizar el desarrollo ético, el desarrollo humano de una inteligencia artificial de cara al futuro. Y finalmente, también veremos algunos casos prácticos de estrategias nacionales de inteligencia artificial. Algunas de ellas aparecen recogidas dentro del foro, bueno, mejor dicho, dentro de la plataforma, en este módulo 3, ustedes verán que cuentan con algunas de las estrategias nacionales de inteligencia artificial directamente disponibles. En el caso de América Latina ya contamos con algunas estrategias nacionales de inteligencia artificial y veremos algunos aspectos generales sobre ellas. Algunos de los casos de referencia, por supuesto, es el caso de Uruguay o el caso de Colombia, que ya incorporan algunos elementos importantes. El caso de también que es muy citado de México, que ha incorporado algunas cuestiones, o ya más, digamos, acercándonos, ¿no?, a lo que sería mi experiencia más cercana, les voy a presentar algunas ideas relacionadas con la estrategia española de inteligencia artificial, que contiene algunos elementos tan novedosos como puedan ser, digamos, el intento de regulación de los neuroderechos, ¿no? Es decir, digamos, qué implicaciones va a tener, ¿no?, y cómo podemos regular cuando nos incorporen dispositivos, ¿no?, en nuestro cerebro que incorporen este tipo de herramientas ligadas a la inteligencia artificial, y eso, desde el punto de vista de la regulación y de la ética, ¿qué implicaciones tiene? Pues ya es algo que se está planteando en diferentes estrategias. Las conclusiones, como siempre, estarán orientadas más bien a que ustedes puedan plantear pues, ideas, problemas y que tengamos una conversación. En todo caso, si hay alguien, como siempre planteamos, si hay alguien que durante la sesión quiere ir incorporando sus ideas o incluso me quiere interrumpir, pues aquí tenemos el chat. Ana, si hay alguien que tiene alguna pregunta específica, podemos parar la intervención o podemos iniciar un pequeño debate, al margen de que podáis o que puedan ir incorporando diferentes contenidos o ideas para que queden registradas dentro del chat, de manera que después podamos, bueno, pues intercambiar y desarrollar ese debate. En primer lugar, en relación con la gobernanza de la inteligencia artificial, partimos de la base de ese modelo que les planteé la semana pasada, donde tenemos 3 capas, una capa de política, estrategia y regulación de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver hoy, donde descenderíamos a organizaciones, servicios y políticas, y finalmente la dimensión de personas. Cada una de estas capas son las que vamos a ir viendo en estas 3 próximas semanas. Empezando por esta, ¿no?, el nivel 1, la capa inicial, que es la que se refiere a la inteligencia, perdón, a las políticas, a las estrategias y a la regulación de la inteligencia artificial. En este sentido, una de las primeras preocupaciones, ¿no?, que uno se tiene que plantear, sobre todo cuando estamos hablando del contexto latinoamericano, es si realmente en el ámbito de Latinoamérica pues, podemos hablar de un modelo de gobernanza propio, diferente, o si estamos dentro de lo que sería, digamos, otros modelos de gobernanza que se están, digamos, consolidando en contextos próximos, ¿no?, sobre todo pensando en el caso de Estados Unidos, de Norteamérica o el caso europeo. Sin dejarme, digamos, o para entrar directamente en esta cuestión, sobre todo, aquí de qué estamos hablando. Aquí sobre todo estamos hablando fundamentalmente del diseño que están realizando distintos países
de estrategias, de políticas nacionales de inteligencia artificial. Obviamente no todos los países están trabajando de la misma manera, están priorizando los diferentes temas o las diferentes cuestiones, ¿no? Ya hay algunos análisis que se han realizado sobre las casi 40, bueno, depende de los estudios, pero en torno a 40, 50 estrategias de inteligencia artificial que se han aprobado en los últimos años. Y lo que podemos, digamos, identificar en esos análisis es precisamente que no todos los países están poniendo el acento en los mismos temas y no están planteando, digamos, las mismas prioridades. Es decir, hay unas diferencias en cuanto a la regulación, en cuanto al diseño institucional, es decir, cómo digamos, traducimos esas estrategias nacionales en instrumentos, en palancas de cambio institucional, tanto a nivel de las propias administraciones públicas como desde las administraciones públicas hacia afuera. Y desde luego, no en todos los países, obviamente, y esto está, por eso pongo mucho el acento en esto, no en todos los países nos encontramos ni con los mismos tipos de actores impulsores, ni con las mismas prioridades en cuanto a los actores que están promoviendo este tipo de cuestiones. Sin ánimo de entrar ya en todo esto, porque esto es una dimensión más introductoria, lo que sí es evidente es, como decía, el hecho de que distintos países, ¿no?, y distintos contextos pues parece que están proponiendo modelos de gobernanza diferenciados, ¿no? Aquí hay varios trabajos muy interesantes que yo siempre recomiendo al menos conocer, si no leer, pues hay un libro muy interesante de Kai-Fu Lee, que habla de las superpotencias de la inteligencia artificial y donde, bueno, pues muestra, ¿no?, cómo China pues está combatiendo con Estados Unidos para establecer un nuevo orden mundial basado digamos, en la inteligencia artificial, en un modelo de gobernanza. También es un tema que curiosamente ha interesado a gente como Henry Kissinger, ¿no?, que es un conocido del ámbito latinoamericano por ser referente de política exterior, en algunos casos no de manera muy positiva, pero que en los últimos, fíjense, en los últimos años se ha dado cuenta de la importancia que tiene la inteligencia artificial para el futuro de nuestras sociedades, y de hecho acaba de sacar un libro en donde habla sobre las implicaciones para las relaciones internacionales de la inteligencia artificial. No quiero en este plano pues olvidar un libro reciente de Luis Moreno y Andrés Pedreño, que fue rector de la Universidad de Alicante, donde habla de digamos, prevenir el declive, ¿no?, lo hace desde una perspectiva europea, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, ¿no?, y cómo Europa está tratando también de promover, generar su propio modelo de inteligencia artificial. De alguna manera podríamos decir, en base a lo que yo os planteo, que nos encontramos con tres grandes modelos, ¿no?, de inteligencia artificial a día de hoy. Un modelo o dos modelos extremos, ¿no?, que sería el modelo de China, que durante los últimos años sobre todo ha tratado de establecer una dinámica de gobernanza de la inteligencia artificial que sitúa al Estado en el centro, ¿no?, al Estado y al gobierno del Estado nacional en el centro, ¿no?, y de hecho ya veremos las dimensiones tanto, como decía antes, de actores, de datos, tecnología, como de derechos y ética, como al final todo ello pivota en torno a la idea de que es el Estado el que debe promover, ¿no?, y el que es el promotor de una inteligencia artificial que lógicamente sitúa al ciudadano, digamos, fuera, ¿no?, y que además el control sobre lo que sucede en esos sistemas de inteligencia artificial debe estar en manos del gobierno. No voy a entrar más en esto porque, y de hecho espero que a alguien me interese, ¿no?, y después para el debate. Hay quienes yo llamo a este tipo de regímenes datacracias, ¿no?, en donde la posición, el rol del gobierno es central a la hora de diseñar, establecer estas estrategias, estas políticas de inteligencia artificial, y eso lógicamente tiene un impacto en cómo se manifiesta, ¿no?, y en qué sectores, en qué áreas, cómo se está
promoviendo este ámbito. Frente a este modelo tenemos el modelo de Estados Unidos, que es un modelo que tiene otros actores como prioritarios. Es un modelo que está sobre todo liderado por las grandes empresas, las grandes GAFAM, que tienen, digamos, son autónomas respecto de la autoridad del poder del Estado, ¿no? Ahí estamos Google, Amazon, Facebook, ¿no? Siempre Apple, Microsoft y otras, que serían las que están promoviendo, desarrollando, digamos, liderando la gobernanza de la inteligencia artificial, o al menos tienen una incidencia muy importante sobre lo que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido es un modelo donde existe diría, una casi completa liberalización del sector, una liberalización que tiene un impacto muy directo sobre todo en cómo se gestionan los datos de los ciudadanos para construir, ¿no? Esa inteligencia artificial. Si decíamos que es fundamental a la hora de nutrir la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, digamos, los datos del contexto, ¿no? Del entorno, normalmente datos que proceden de los ciudadanos. Claro, si liberalizamos todo eso y no establecemos ningún tipo de control, pues estas empresas privadas, de la misma forma que en el caso de China el gobierno pues tiene una capacidad prácticamente absoluta para decidir qué hacer, qué escuchar, qué analizar, qué datos, digamos, incorporar en esos sistemas de procesamiento masivo que constituyen el fundamento de la inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos nos encontramos con un modelo donde esa posición central de las empresas es clave. Frente a estos dos modelos nos encontramos con el caso de la Unión Europea, que ha tratado de establecer en ese libro blanco que ven ustedes en la transparencia sobre inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. Ha tratado de establecer digamos, las bases de algo que, bueno, pues es como, digamos, la fórmula mágica, ¿no? Es decir, y que se establece o se concreta en esas dos palabras, excelencia y confianza. Excelencia traducido como aquello que se refiere a la innovación, a la capacidad de desarrollar innovaciones a través de o facilitar la innovación en torno a la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hacerlo desde la confianza, que traducido vendría a decir desde la protección, desde la garantía de los derechos de los ciudadanos, de las personas, de los derechos humanos, y desde una perspectiva ética que sitúa al ciudadano en el centro. Esta básicamente sería, digamos, la tesitura histórica en la que estamos. Es decir, caminamos a cuál de esos modelos, ¿no? Y eso seguramente es la tesitura en la que se sitúan o la que nos encontramos en muchos países de América Latina. ¿Cuál es el modelo, ¿no? Hacia donde el que nos tenemos que encaminar? Y después lo podemos debatir, yo diría algo más. Incluso si podemos elegir, ¿no? Estamos en posición de elegir uno de esos modelos, si no estamos ya, digamos, sometidos, ¿no? Al poder de unas grandes empresas a las que los estados son difíciles o tienen muchas dificultades para poner trabas, ¿no? Para poner trabas y para, de alguna manera, incluso imponer sanciones, ¿no? O imponer unas regulaciones que les impidan, ¿no? Una utilización no ética de los datos de los ciudadanos. Este es uno de los grandes debates de nuestro tiempo, por no decir el gran debate de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, hacia dónde encaminamos, ¿no? Esos diferentes modelos y qué implicaciones tienen, digamos, en el día a día. Yo voy a tratar de aterrizar, ¿no? He querido mostrar este dilema así como de entrada, y luego lo vamos a ir aterrizando. Vamos a ir aterrizando porque, claro, las estrategias nacionales lo que van es incorporando, bueno, pues determinados aspectos que merece la pena que tengamos en cuenta. Hay distintos actores, y yo esto lo planteo para que también, digamos, dispongan de esta información. Hay distintos actores que a nivel internacional están tratando de incidir en ese debate o en esos modelos de gobernanza de la inteligencia artificial. Un organismo que no tanta gente conoce, y puede que algunos de ustedes ya lo conozcan, pero para aquellos que no lo conozcan, se lo presento aquí, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT en sus siglas en español, ITU en inglés, que básicamente es un organismo de Naciones Unidas que sobre todo se orienta a el establecimiento de determinados estándares que son compartidos a nivel internacional en el ámbito de las telecomunicaciones.
Una organización que en los últimos años ha ganado mucha importancia precisamente porque de alguna manera es la que se encarga de velar por cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de Internet, o cuál va a ser el futuro de, en este caso, de la inteligencia artificial, de establecer o no, o ser capaz o no de establecer determinados estándares que al final sean de obligado cumplimiento para no solamente los Estados miembros de esta organización que depende de Naciones Unidas, sino también de otras organizaciones privadas que también se pueden adherir a esta organización. De hecho, también es una organización abierta a universidades y a otro tipo de actores de carácter individual. ¿Vale? Junto con esta organización, en los últimos años también hay que poner el acento en el esfuerzo que sobre todo ha desarrollado la OCDE. La OCDE, y esto además se lo planteo para que lo dispongan de ello como una herramienta de trabajo, no solamente para este curso, sino de cara al futuro. La OCDE ha establecido un observatorio de políticas de inteligencia artificial en donde establece, digamos, o recopila información acerca de los países miembros de la OCDE. No todos los países de Latinoamérica son miembros de la OCDE, algunos sí, y dentro de este observatorio pues pueden ustedes encontrar diferentes elementos. Después veremos un documento que creo que es muy interesante y que puede ser muy útil, en donde la OCDE establece unos principios orientadores de cualquier estrategia de inteligencia artificial. Entonces esto también lo tienen ustedes a su disposición como otro de las herramientas u otro de los repositorios para buscar información en relación con las estrategias nacionales. Y también, y esto tiene una especial relevancia para el caso de América Latina, hay otra iniciativa todavía más amplia, que es la de esta que ven ustedes ahí, que es Global Policy AI, o política global de inteligencia artificial, que en donde están no solamente incorporados la OCDE, sino también están Naciones Unidas, la Comisión Europea, la UNESCO, el Banco Mundial, también el Banco Interamericano de Desarrollo. Y dentro de esta iniciativa también se han desarrollado distintas, o se está tratando, sobre todo se está explorando la posibilidad de incorporar algunos elementos básicos, algún mínimo común denominador en las estrategias nacionales de inteligencia artificial. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante precisamente por esto que les planteaba antes. Muchos países todavía no han aprobado una estrategia en relación con este tema o están en vías de modificar sus estrategias nacionales, y precisamente estos organismos internacionales, como son conscientes de la importancia que tiene este tema, están dando pasos precisamente en la línea de establecer esos estándares comunes. No puedo dejar de mencionar el caso del propio CLAD, ¿no? Tenemos aquí a Leonel, Nelson de Freitas, que también lo conocen muy bien, el propio secretario general del CLAD, que bueno, pues impulsaron en su momento la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, ¿no? Entonces, en esta Carta Iberoamericana de la Gestión Pública, ustedes pueden observar cómo, digamos, por primera vez un organismo internacional como es el CLAD no solamente plantea, digamos, una cuestión relacionada con la innovación en el sector público, sino que también de manera muy significativa hace lo siguiente, ¿no? Eso lo voy a poner aquí en la pantalla. De repente nos encontramos en el capítulo séptimo del documento, aparece un texto concreto sobre la implantación de la inteligencia artificial en la gestión pública, ¿no? Entonces ahí aparecen diferentes puntos donde se relaciona muy estrechamente la innovación pública con la inteligencia artificial, con la robótica en la administración pública, ¿vale? De hecho, si hay alguien que le interesa, pues lo tiene ahí. En todo caso, yo lo que les plantearía en este punto es, bueno, pensamos que sería necesario caminar hacia una Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Pues yo creo que, bueno, es algo que dejamos ahí sobre la mesa, y quizá un curso como este podría ser
el germen, o podría ser una primera, digamos, una iniciativa en donde, bueno, pues pudiéramos, de hecho estamos creando, ¿no?, futuras generaciones de empleados públicos y de personas que trabajamos en el mundo académico concernidos con el papel que tiene la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Por consiguiente, disponer de algunos elementos comunes, de algunas ideas, ¿no?, que pudieran emerger a partir de una Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que además estuviera liderada por el CLAD, pues seguramente sería un hito muy relevante y muy interesante. Lo dejamos ahí y, bueno, pues yo ahí quedo pendiente de sus ideas. Si hay alguien que se le ocurre qué podríamos hacer para plantear esta posibilidad de generar una carta iberoamericana de inteligencia artificial, pues nada, que lo plantee y estoy convencido que desde el CLAD seguramente podríamos plantear, ¿no? De hecho, ya Cristian Cruz ahí plantea en el chat, ¿no?, que podría ir acompañado de una actualización, ¿no?, de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y yo creo que, bueno, podría ser una de las vías, ¿no? Lo dejamos ahí y después, si queréis, pues vamos ahí comentando. También nos plantea Leonel el enlace que lo tienen ahí de la Carta Iberoamericana de Innovación y de Innovación Pública. Pues bien, esta parte introductoria me sirve para plantear cuáles serían el segundo bloque. Les decía que vamos a tener un bloque central, que es el de las dimensiones. Si, claro, ustedes piensen que se encuentran en un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Planeación o dentro de la Presidencia de la República, que les sugiere, bueno, vamos a desarrollar una estrategia nacional de inteligencia artificial, o incluso también a otros niveles de gobierno, porque también se están aprobando estrategias de inteligencia artificial a nivel regional o incluso a nivel local. Ya se han producido la aprobación en algunas grandes ciudades de estrategias orientadas a promover la gobernanza de la inteligencia artificial también incluso a nivel local. Si ustedes estuvieran dentro de ese grupo de trabajo, tendrían que plantearse, bueno, ¿cuáles serían los temas o las dimensiones desde el punto de vista de la gobernanza de la inteligencia artificial que tendríamos que tener en cuenta? Y yo aquí tengo que plantearles al menos 3 aspectos que yo entiendo que son nucleares, que son fundamentales y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de desarrollar estas estrategias o políticas de inteligencia artificial. Uno es los actores clave, ¿no?, que ven ahí, los datos y tecnología, y la ética y los derechos. Esto claramente está relacionado con, bueno, pues cómo se han ido consolidando en los últimos años las estrategias de inteligencia artificial, que tenía esta transparencia. Y vemos cómo desde el año 2017 se ha producido la eclosión, ¿no?, de este tipo de estrategias, de este tipo de políticas nacionales, ¿no?, que se iniciaron con algunos países que fueron pioneros, especialmente Canadá o Singapur, que es una de las referencias, o incluso el caso de China, referencias a nivel internacional, pero esto no ha parado, ¿no? Y de hecho seguimos teniendo países, ¿no?, que van aprobando día a día sus estrategias de inteligencia artificial. Yo, como os decía, pondría el acento, y yo voy a poner el acento en estas 3 dimensiones. La dimensión de los actores, la dimensión de la gestión de datos y tecnologías y la dimensión de la ética y de los derechos. Entiendo que desde el punto de vista de lo que es una política, de lo que son las estrategias, considerar estos 3 aspectos, estas 3 dimensiones, nos ayuda a entender mejor qué debería contener una estrategia, una política de inteligencia artificial en el sector público. Insisto, bien sea a nivel nacional, es decir, a nivel de país, bien sea a nivel regional, bien sea a nivel local, o incluso yo les diría, y esto también desde el punto de vista del trabajo y de lo que vamos a hacer en este curso, de lo que estamos haciendo en este curso, piensen ustedes desde ya en que esta misma lógica la podemos aplicar a nivel organizativo o a nivel de política pública. Es decir, tener en cuenta que cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de la interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales para conseguir, ¿no?, resolver determinados problemas colectivos. Bien, pues ¿cuáles son las dimensiones a tener en cuenta en esa gobernanza específicamente de la inteligencia artificial? Vamos a empezar primero con los actores y después
abordaremos la gestión de datos, tecnologías, la ética y derechos. Viendo ejemplos, trataré de ejemplificar bueno, pues, aspectos o problemas o cuestiones que yo creo que son clave en cada una de esas dimensiones. Empezando por la primera de ellas, por la gobernanza de los actores, ¿no? De los actores clave. Aquí tenemos que diferenciar dos vertientes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por supuesto, igual que con otras tecnologías, cuando hablamos de gobierno digital o gobierno electrónico, tenemos que plantearnos cuáles son los actores internos, el entorno de las administraciones públicas. Y aquí, fundamentalmente, a mí me gusta hablar de este rombo de actores relacionados con la tecnología, que estaría vinculado a los políticos, a la infocracia, el personal responsable de servicios y el personal de primera línea, ¿no? De prestación de servicios. Cada uno de estos actores, yo durante los últimos años he trabajado mucho precisamente sobre cuáles son las perspectivas, los enfoques, las necesidades, los intereses de cada uno de estos grupos de actores. No es lo mismo o no es la misma perspectiva la que tienen los políticos respecto a los proyectos tecnológicos que la que tiene pues, alguien que forma parte de la infocracia, es decir, los tecnólogos de la organización, los informáticos, o no es la misma la percepción que tiene el personal directivo que tiene la gestión del día a día de determinados servicios o incluso del personal de línea, del personal de base. Cada uno de estos actores o grupos de actores tiene distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, los políticos o a nivel político lo que se plantea es normalmente proyectos que ofrezcan resultados a corto plazo, que sean muy visibles para los ciudadanos y que desde el punto de vista de la tecnología ofrezcan un rendimiento muy rápido. Esto seguramente sea diferente a lo que plantea el personal directivo, ¿no? Los responsables de servicios, que tienen una perspectiva muy distinta sobre qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? A la hora de incorporar tecnología, o la propia infocracia, ¿no? Los propios tecnólogos de las organizaciones, ¿no? Que normalmente tratan de promover proyectos tecnológicos y también de inteligencia artificial que tengan un carácter mucho más homogeneizador de lo que se hace en la organización y que de alguna forma rompa con los hilos organizativos que hay dentro de cualquier organización. Lo más importante en este sentido es integrar esos marcos de actores o esas diferentes lógicas y perspectivas que hay en relación con la inteligencia artificial. Esto no es sencillo, pero se puede hacer siempre y cuando se sea consciente de cuáles son los intereses de cada uno y los marcos de referencia de cada uno de estos actores. Nosotros, una de las cosas, uno de los ámbitos donde trabajo es precisamente en esa identificación de cuáles son los marcos cognitivos que tienen estos distintos actores. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel interno en muchas administraciones públicas? Pues lo que está sucediendo es que aparecen unidades de gestión de gobernanza del dato, de la inteligencia artificial, que no tienen por qué tener un control sobre la tecnología, que tratan de alguna manera gestionar esta diversidad de actores a partir de la integración de esos diferentes marcos, utilizando perfiles cada vez más híbridos, más interdisciplinares, ¿no? Es decir, que esto de la inteligencia artificial tiene implicaciones que no solamente son tecnológicas, que también inciden en cómo, por ejemplo, el personal de base se relaciona, el personal de la burocracia de primera línea se relaciona con sus clientes, con los ciudadanos, ¿no? Cómo en un hospital se atiende a los pacientes, o cómo los profesores en un colegio interactúan con los escolares, ¿no? Pues esto cada vez más va a estar más mediado no solamente por tecnologías tradicionales, sino también por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas unidades de gobernanza del dato están orientados a esa gestión. Pero claro, junto con estos actores internos, también nos encontramos con actores en el entorno de las administraciones públicas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque claro, también estos diferentes actores cuentan con sus propias
digamos, intereses, sus propias necesidades y sus propios objetivos. Aquí sobre todo nos encontramos con una comunidad importante o con un grupo importante de empresas tecnológicas, de consultoras de tecnología, que están en algunos países especialmente liderando, ¿no?, el proceso de innovación en relación con la inteligencia artificial, que ya lo han hecho y lo han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, empresas que en muchas ocasiones son las que lideran la innovación. Lo que sucede es que en esta nueva ola de innovación tecnológica ligada a la inteligencia artificial, estas grandes empresas han adquirido, especialmente en algunos contextos, un papel predominante que incluso es capaz de soslayar, incluso es capaz de evitar, ¿no?, los controles que tradicionalmente hacían los poderes públicos en relación con este tipo de empresas, ¿no?, de tecnología. Y por supuesto también aquí nos encontramos con otros actores que podrían considerarse importantes, ¿no? Es decir, comunidades profesionales, grupos de profesionales o grupos que de alguna manera interactúan con la tecnología o que tratan de establecer estándares, ¿no? Grupos, sobre todo colegios profesionales, que tratan de establecer estándares en relación con el uso de la tecnología, la propia academia, que también tiene un papel a la hora de analizar, de conocer cuáles son las implicaciones de este tipo de tecnologías. Y finalmente, desde luego, en estos actores clave nos encontramos con los ciudadanos, ¿no? Ya veremos en su momento cómo esto tiene un papel especialmente clave, ¿no? Es decir, ya voy a insistir mucho en que en la medida de que no seamos capaces de incorporar a los ciudadanos en el diseño, en el propio diseño de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial, vamos a tener un problema grave desde el punto de vista de la confianza, desde el punto de vista de la aceptación de la tecnología, desde el punto de vista de cuáles son las prioridades que le damos a la inteligencia artificial y prioridades que a veces no tienen por qué coincidir con lo que está esperando la ciudadanía en relación con este tipo de sistemas. Por darles algunos ejemplos, ¿no? En el caso, hay un estudio que tienen ustedes entre las lecturas que hemos planteado para este módulo, en donde se plantea, bueno, pues cuál es la situación, ¿no?, de los países de América Latina y Caribe, y se trata de poner el acento, bueno, pues en relación con, bueno, cuáles son algunas de los elementos de uso, de desarrollo, tanto a nivel de gobierno, de academia, del ecosistema de emprendimiento y de la sociedad civil. Una especie de, digamos, de análisis acerca de la capacidad, de la preparación que tienen estos distintos actores en cada uno de los países, ¿no? Y hay obviamente diferencias importantes dentro de la región, con países especialmente preparados, ¿no?, tradicionalmente muy preparados para asumir este tipo de nuevas herramientas, como es el caso de Costa Rica, de Uruguay, de Colombia o de Argentina, ¿no?, donde la penetración de Internet o el uso a nivel social de las tecnologías es muy alto, frente a otros países, algunos de los cuales están aquí y otros no aparecen aquí, que tienen un desarrollo mucho más limitado de lo que llamaríamos la oferta mejor dicho, de la demanda de la inteligencia artificial, ¿no? Considerando academia, el ecosistema de emprendimiento. Aquí estaremos, digamos, sería el primer grupo o la primera dimensión de la gobernanza de la inteligencia artificial desde esa perspectiva que estamos planteando, ¿no?, esta primera capa. Una segunda dimensión sería la gobernanza de datos y de tecnologías. Es decir, como ven, estamos hablando de personas, hemos hablado de personas, hemos hablado de personas actores, vamos a hablar de datos y tecnologías. Finalmente, también, como ven aquí, hablaremos de ética y derechos. Datos y tecnología. Básicamente aquí, sobre todo, lo que tenemos que poner el acento y lo que debemos poner el acento es en cómo gobernamos, cuál es la gobernanza de los datos en cada uno de nuestros países. Cuáles son los esfuerzos que se han desarrollado de cara a promover la utilización de los datos y las tecnologías dentro de cada uno de los países, en este caso de la región latinoamericana.
¿Cómo podemos observar esto, el desarrollo de estas cuestiones? Sobre todo, pues, por una parte, a través de digamos, de la identificación o no de la existencia de estrategias digitales, que eran, digamos, un elemento clave para entender en qué medida desde los poderes públicos se estaban promoviendo estos temas. Por otra parte, la existencia de una estrategia de datos y también de conectividad de infraestructuras, ¿no? En este estudio que tienen ustedes ahí sobre la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y Caribe, se indica que realmente prácticamente no hay, ¿no?, estrategias de inteligencia artificial al margen de Uruguay y Colombia. Luego veremos cómo algún otro país ya ha incorporado estrategias de inteligencia artificial y cómo en algún caso se están, digamos, renovando algunos documentos que había en torno a esta materia. Cuando hablamos de gobernanza de datos, nos estamos refiriendo a algo que es fundamental, ¿no? Sobre todo los datos, como ya se ha planteado desde hace tiempo, ¿no?, en relación con los datos abiertos, pues los datos tienen que estar abiertos por defecto, tienen que ser, que ser comprensivos y disponibles en el plazo adecuado, los datos tienen que ser accesibles y usables, también tienen que ser comparables e interoperables y, por supuesto, tienen que estar orientados a promover, a mejorar la gobernanza y el compromiso de la ciudadanía con los poderes públicos. Esto, lógicamente, también tiene como fin último, pues, la inclusividad, la inclusión, el desarrollo y la propia innovación. Estos principios relacionados con los datos abiertos son esenciales para entender, digamos, el fundamento de la inteligencia artificial. Si no disponemos de datos abiertos, comprensibles, adecuados en tiempo, accesibles, usables, comparables, interoperables, que faciliten la gobernanza y en última instancia promuevan la inclusividad, no vamos a poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean sólidos y que permitan un futuro mejor para nuestras sociedades. En este sentido, la OCDE ha desarrollado hace unos años, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio, un análisis sobre los diferentes elementos que componen esa disponibilidad de tecnologías, específicamente en el ámbito de los datos. Y ahí lo que observamos es que, por una parte, tenemos la propia disponibilidad de los datos, en segundo lugar, la accesibilidad de los datos y, finalmente, el apoyo de los gobiernos a la reutilización. En este caso, lo que vemos es también una alta variabilidad, ¿no?, en cuanto a esa disponibilidad de datos, accesibilidad y apoyo de los gobiernos a la reutilización. Salvo algunos casos muy concretos, como algunos de los grandes países de la región, junto con Uruguay, lo que observamos es que la gran mayoría de los países de la región todavía no tienen marcos de gobernanza de datos que sean sólidos y que además no solamente permitan una accesibilidad o una disponibilidad de los datos, sino también que sean accesibles, que de alguna manera también puedan reutilizarse más allá de las fronteras de los gobiernos. Este es un aspecto fundamental cuando hablamos de inteligencia artificial. Si eso lo relacionamos con el otro elemento, que es la dimensión de la tecnología y la evolución de la tecnología dentro de cada uno de los países, lo que observamos también es una situación dispar, ¿no?, en la evidencia que disponemos. Muchos de los países de la región pues están dentro del Índice de Naciones Unidas sobre el desarrollo del gobierno digital, se encuentran en posiciones muy destacables, ¿no? Casos como el de Uruguay o el de Argentina o Chile, que están entre los 50 mejores países del mundo. Es cierto que nos encontramos otros casos que están muy por detrás, especialmente cuando hablamos de Centroamérica. Y en este índice de desarrollo del gobierno digital, a mí hay algo que me parece especialmente importante, y es el hecho de que en el caso de América Latina nos encontramos con una debilidad, y luego lo mencionaremos también, especialmente relacionada con
digamos, las capacidades que tienen los ciudadanos, que tienen las personas en relación con el uso de la tecnología. Porque sí que es cierto que muchos de los países que aparecen en este índice que desarrolla cada 2 años Naciones Unidas, pues tienen unos gobiernos, que sería el dato inicial, que esta columna, donde se refiere sobre todo a la presencia, a la oferta de servicios digitales. Y aquí sí que nos encontramos con países que tienen posiciones muy equivalentes, ¿no? con las de otros países del mundo, sobre todo comparando por renta per cápita, ¿no? E incluso en algunos casos en posiciones mejores. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchos países de la región todavía tenemos un capital humano educado en términos tecnológicos. Es verdad que ustedes me pueden decir, bueno, todo esto de los datos y de la tecnología va a estar muy en relación con el desarrollo económico de los países, ¿no? Y en parte es verdad que cuando analizamos las políticas de inteligencia artificial o las estrategias de inteligencia artificial, lo que inmediatamente uno se le viene a la mente, ¿no?, es que los países más ricos son los que tienen estrategias más desarrolladas. En parte esto es cierto, ¿no? Y esto ya en los estudios de gobierno digital estaba muy presente. Pero también estaba presente el hecho de que había casos que eran normalmente casos individuales y casos muy singulares que rompían esa dinámica, ¿no? Esa perfección o esa simetría, ¿no?, en cuanto a la regresión, ¿no? Es decir, a mayor renta, mayor desarrollo del gobierno digital. Y, por ejemplo, casos como los de Corea del Sur, pues siempre han sido un ejemplo de que, a pesar de que inicialmente no tenían una renta per cápita tan alta, han sido capaces de desarrollarse muy intensamente en términos de gobierno digital. O, por ejemplo, un caso europeo muy relevante es el caso de Estonia. Estonia es un país que tiene una renta per cápita menor que muchos países europeos y ha sido capaz de desarrollar estrategias de digitalización y ahora de inteligencia artificial que están mucho más evolucionadas que otros países europeos. De hecho, eso está permitiendo que Estonia no solamente sea un líder en términos de inteligencia artificial, en términos de interoperabilidad, en términos de gobierno digital, en términos de, digamos, alfabetización digital de su población, sino que además eso está facilitando, lógicamente, un ecosistema, ¿no?, un autodesarrollo, ¿no?, y una capacidad de crecimiento económico también muy importante, ¿no?, independientemente de que inicialmente estaba en una posición pues más rezagada. Esto es algo que, bueno, hace unos años pusimos de manifiesto en una tesis doctoral que yo tuve el honor de dirigir, de Rayson Lizardo, que actualmente es el responsable de Gobierno Digital de la República Dominicana, y que en su tesis doctoral trabajamos acerca de la relación entre el desarrollo económico y el gobierno digital, pero también detectamos que hay otro tipo de variables, ¿no?, que son importantes, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista institucional, de la propia confianza, de la madurez de la democracia. Es decir, que hay elementos que tienen un efecto, digamos, multiplicador a la hora de desarrollar innovaciones también ligadas a la inteligencia artificial, y de hecho esperamos que eso se produzca en los próximos años, esa interacción entre confianza, entre rendición de cuentas, entre transparencia, entre institucionalización. Cómo seamos capaces de ligar la inteligencia artificial a estos conceptos y a estas ideas seguramente va a tener un impacto directo en el futuro, no solamente de nuestras democracias, sino de la propia inteligencia artificial. Otro elemento que es fundamental, ¿no?, y que en el caso de América Latina es uno de los puntos de mejora, está relacionado con la interoperabilidad, el intercambio de datos, y ya no estoy hablando entre países, estoy hablando a nivel de cada uno de los países, de cada uno de los ministerios y de las dificultades que tienen las agencias públicas para intercambiar datos. De hecho, en un estudio que realizó hace un tiempo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que mostró fundamentalmente es que hay una falta generalizada de coordinación entre las instituciones públicas, teniendo en cuenta además que un volumen muy importante de los trámites administrativos son muy sencillos, están ligados al registro o a la identidad del ciudadano. Si fuéramos capaces
de hacer que las administraciones públicas se hablaran, es decir, y que no tuviéramos que pedir en cada una de las administraciones, por ejemplo, la identidad de los usuarios o de los ciudadanos para tramitar con la administración, entonces ahí podríamos desarrollar servicios electrónicos, servicios digitales de mayor complejidad. Y por supuesto eso sería la puerta de entrada para promover una inteligencia artificial mucho más evolucionada. Esto es algo que está ahí y es uno de los elementos clave, ¿no? De hecho, las plataformas de interoperabilidad son uno de los elementos clave, ¿no? Para compartir datos. Solamente algunos países han desarrollado este tipo de herramientas y en este sentido, por también relacionar digamos todo esto, el desarrollo de tecnologías, etcétera, en este estudio que también tienen ustedes a su disposición dentro de este módulo, que está desarrollado por el BID, se hizo un análisis sobre casos de uso, ¿no? Y entendiendo cuáles son, o tratando de identificar dentro del ámbito de América Latina cuáles eran los tipos de sistemas de inteligencia artificial más utilizados, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Y lo que pueden ustedes observar es que dentro del caso de América Latina, pues hay una serie muy importante de casos de uso que están ligados con el aprendizaje sobre máquina, que están ligados a la toma de decisiones. En algunos casos hay algunos casos ligados al aprendizaje, lo que se llama el deep learning, el reconocimiento de imagen, el lenguaje de procesamiento del lenguaje natural. Hay otro tipo de cuestiones, ¿no?, que están en una posición mucho más reducida en cuanto al número de casos en uso, ¿no? Por ejemplo, la biométrica o el reconocimiento de emociones o la automatización del mercadeo, del marketing, estarían en una posición mucho más limitada. En definitiva, lo que he querido transmitir con esto es que al final, cuando hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, antes hablábamos que hay una serie de actores clave. Aquí lo que estamos planteando es que hay una serie o que tenemos que tener en cuenta los datos y las tecnologías de nuestras organizaciones, o cuál es la situación en términos de gobernanza de datos y de tecnología a nivel de país. Obviamente, no podemos pensar en una estrategia de inteligencia artificial que esté en un vacío. Normalmente los países o las organizaciones tienen legados institucionales, tienen legados tecnológicos. Tenemos que conocer cuáles son esos legados, cuál es la posición de partida o de dónde venimos, para establecer adecuadamente dinámicas, estrategias de inteligencia artificial que sean adecuadas y que sean contenidas con la realidad de nuestros países. Es decir, tenemos que contextualizar, no podemos importar de manera crítica una estrategia de inteligencia, una política de inteligencia artificial sin conocer cuál es nuestro contexto concreto. Y finalmente, el último elemento que quería ver aquí es el de la gobernanza ética y de los derechos. Aquí obviamente sí que les puedo decir, y seguramente algunos de ustedes que estén más relacionados con el ámbito jurídico, aquí hay una cantidad de material enorme sobre, digamos, cuáles son las dimensiones que tenemos que, o cuáles son los temas, tanto desde el punto de vista de la ética, de la regulación, de los derechos de los individuos que debemos tener en consideración. Yo voy a proponerles, en este sentido, sobre todo una aproximación muy europea. ¿Y por qué les propongo una aproximación muy europea? Pues les propongo una aproximación muy europea porque precisamente el caso de Europa seguramente sea uno de los más evolucionados a la hora de entender y de establecer esa dimensión ética, esa regulación y los derechos de los ciudadanos en relación con la inteligencia artificial. Empezando por esa dimensión ética, aquí podemos, y ya han ido saliendo también en los debates, en el foro, algunas cuestiones que creo que son, o algunas preocupaciones que son clave cuando hablamos de inteligencia artificial. Cuestiones que de alguna manera nos sitúan ejemplos sobre qué debemos tener en cuenta a la hora de entender este tipo de sistemas. Por ejemplo, cuestiones ligadas a la identificación y seguimiento de personas mediante sistemas de inteligencia artificial. Es decir, ¿es concebible que, digamos, a una persona se le pueda dar acceso a un edificio público o privado a través de un sistema de reconocimiento facial?
Claro, esto es una pregunta importante porque podríamos estar pensando, ¿no? Tendríamos un ejemplo que salió hace no demasiado tiempo de un restaurante que utilizaba un sistema de inteligencia artificial o un sistema de reconocimiento facial para permitir la entrada a personas al local, claro, interpretando o utilizando otro tipo de bases de datos que le permitían conocer si esa persona, cuál era el nivel socioeconómico de esa persona, si esa persona desde el punto de vista del interés, ¿no? de ese restaurante, pues era apetecible, ¿no? que pudiera acceder o no. Claro, esto nos plantea dilemas éticos muy importantes. También sucede desde el punto de vista del seguimiento de las personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, utilizamos un sistema de pulsera que permite identificar en todo momento dónde está situado un potencial maltratador, ¿no? En el caso de España hay situaciones en las que un maltratador o un potencial maltratador pues elude la cárcel o una parte de su condena si de alguna manera accede a llevar puesto una determinada collar o un determinado pulsera, mejor dicho, que permite a la policía conocer en todo momento cuál es su posición, su localización geográfica y, en consecuencia, si está o no cerca de la posible víctima, ¿no? Pues esto, claro, desde el punto de vista ético tiene, digamos, consideraciones que debemos tener en cuenta. Hay otras ocasiones en las que los sistemas de inteligencia artificial no se explicitan, ¿no? Es decir, se están utilizando sistemas, por ejemplo, de recomendación que se basan en inteligencia artificial o en sistemas de machine learning que no, digamos, explicitan de cara a los ciudadanos. Los ciudadanos interactúan con ese sistema de alguna manera y no se explicita previamente que hay esa interacción y que los ciudadanos en su experiencia, ¿no? en su relación con esa tecnología, pues van a estar sometidos a la utilización de este tipo de sistemas. Por supuesto, la evaluación de los ciudadanos, ¿no? Mediante inteligencia artificial, que en algunos casos pueda vulnerar derechos fundamentales. Esto es algo que ya el otro día veíamos cuando de alguna manera en el sistema Siri de Holanda, que fue declarado anticonstitucional precisamente porque a la hora de evaluar la preferencia o el acceso a un determinado no servicio público, un determinado beneficio social, pues digamos, y el riesgo, ¿no? de fraude por parte de las personas, se utilizaban criterios que desde el punto de vista constitucional, y ahí sobre todo me estoy refiriendo a cuestiones étnico-raciales o adheridas, ¿no? Pues de alguna manera implicaban, ¿no? problemas desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Desde luego también cuestiones como los sistemas de armas letales, que son autónomas, ¿no? y que de alguna manera toman decisiones de una forma independiente respecto de los actores, ¿no? Esto también es algo muy relevante. No solamente la Unión Europea se ha planteado todo esto. El caso de Colombia, pues, que yo les invito a revisar el marco ético para la inteligencia artificial que tiene el país, pues ha planteado, ¿no? cuestiones desde el punto de vista, por ejemplo, de la determinación del riesgo o la reincidencia de un preso de delinquir como un criterio, por ejemplo, para reducir la condena o para suavizar el régimen de cumplimiento de una pena, o, por ejemplo, la determinación de los riesgos crediticios, en la medida que, digamos, cuáles son los criterios que toman, ¿no? los sistemas de riesgos de los bancos a la hora de determinar que una persona pueda acceder o no a un crédito bancario, o cuestiones relacionadas con los diagnósticos y la determinación de un tratamiento médico. En este sentido, digamos, el acceso a datos que son personales y que no están anonimizados también puede determinar o puede provocar determinadas situaciones que desde un punto de vista ético sean relevantes.
qué no decirles desde el punto de vista, un ámbito que conozco y que estamos trabajando, la posibilidad de utilizar este tipo de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para calificar actividades, ¿no? o calificar o evaluar la evolución del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Hay escuelas en China que ya están utilizando sistemas de reconocimiento facial para tratar de evaluar cuál es el nivel de asimilación de contenidos de los estudiantes y de alguna manera para facilitar la labor de los docentes a la hora de evaluar a los estudiantes. Esto desde el punto de vista ético tiene unas consideraciones que desde luego son importantes, de la misma manera que lo tiene el hecho de la utilización de este tipo de herramientas para la selección de personal o para la determinación, como decíamos antes, del acceso a políticas sociales o incluso para el intento de control del fraude fiscal o en la compra pública, es decir, la utilización de este tipo de sistemas anticipatorios en donde se puede, en lugar de realizar un screening aleatorio de empresas o de personas, pues realizar un screening mucho más focalizado a determinados tipos de empresas o determinado tipo de organizaciones a las que se les vincula con un mayor potencial de desarrollar actuaciones fraudulentas desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista de la compra pública. Esto obviamente, ¿no? Pues podría tener implicaciones, sobre todo si no solamente a la hora de poner sanciones, ¿no? en el control del fraude fiscal, sino también desde el punto de vista de qué empresas están más o menos legitimadas o pueden tener una mayor valoración a la hora de participar en procesos de compra pública. Sin detenerme en exceso, sí que les plantearé y esto lo tienen ustedes en los documentos sobre la Unión Europea. La Unión Europea ha planteado, digamos, un modelo que establece, digamos, estos tres criterios, ¿no? Principios, valores y derechos en relación con la inteligencia artificial. Sobre todo este marco para desarrollar una inteligencia, digamos, artificial fiable se fundamenta, ¿no? en la existencia de tres elementos: el hecho de que sea lícita, que sea ética y que sea robusta. Esos elementos se fundamentan o tienen un sostén en lo que se llaman los fundamentos de una IA fiable, ¿no? En 4 principios éticos, 7 requisitos clave que permiten la realización de esa inteligencia artificial fiable, una serie de métodos tanto técnicos como métodos no técnicos para de alguna forma evaluar, ¿no? el que se estén cumpliendo esos requisitos clave, y finalmente la propia evaluación de esa inteligencia artificial, que sobre todo tendría, digamos, el objetivo de garantizar la puesta en marcha de esos requisitos clave a través de la evaluación y adaptarlos a la aplicación específica de la inteligencia artificial. Cuando hablamos ya digo que sin detenerme en esto de manera profunda, podríamos dedicarle, ¿no? a este marco ético que plantea la Unión Europea pues toda la sesión, pero la Unión Europea, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de los principios éticos, plantea cuestiones que son clave, ¿no? Cuestiones como el respeto de la autonomía humana, ¿no? a la hora de desarrollar sistemas de inteligencia artificial, o una cuestión que es especialmente importante, la prevención del daño, es decir, cuando aplicamos un sistema de inteligencia artificial tenemos que prever el potencial daño que se haga a los individuos que interactúen con ella, los componentes relacionados con la equidad, ¿no? Es decir, el no dejar atrás a nadie como consecuencia de la utilización de este tipo de sistemas, o un aspecto que es absolutamente central, que es el de la explicabilidad, es decir, la necesidad de que los sistemas de inteligencia artificial sean explicables en todo momento. Esto, ¿cómo se traduce? Lo decíamos antes, en una serie de requisitos clave, ¿no? Que están ahí desde el punto de vista ético y que son fundamentales, ¿no? La acción y supervisión humana, el hecho de que hay una solidez técnica y de seguridad, cuestiones como la gestión de la privacidad de los datos, la transparencia, la diversidad, la no discriminación y equidad, el tener en cuenta el bienestar social y ambiental y la rendición de cuentas. Todos estos elementos son requisitos que se consideran claves desde el punto de vista europeo
para que, digamos, se pueda desarrollar esa gobernanza de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y garantizando los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de acción y supervisión humana, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a tener en cuenta los derechos fundamentales, o el hecho de que la acción humana signifique que los usuarios deberían ser capaces de tomar decisiones autónomas con conocimiento de causa en relación, pues, con los sistemas de inteligencia artificial. O el hecho de que la supervisión humana siempre tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, el hecho de que a través de ella se garantice que un sistema de inteligencia artificial no socave, ¿no?, la autonomía humana o provoque otros efectos adversos en los seres humanos. O cuestiones como, no sé, podemos hablar desde luego de la solidez técnica, pero la gestión de privacidad y de los datos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que los sistemas de inteligencia artificial a la hora de utilizarse protejan, ¿no?, la intimidad y los datos de las personas. Y esto a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. La propia calidad e integridad de los datos. Esto es un elemento central, ¿no? Es decir, los conjuntos de datos que son utilizados, que nutren los sistemas de inteligencia artificial, pues son claves, ¿no? Cuando se recopilan los datos hay que establecer estándares que permitan esa calidad y esa integridad y evitar sobre todo que haya sesgos de carácter social, imprecisiones, errores. O el propio acceso a los datos, ¿no? Es decir, que quien accede a los datos esté de alguna forma regulado de una manera muy importante. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de cuestiones como la propia trazabilidad de los datos, la explicabilidad, la comunicación de los datos, no me voy a detener en esto. Cuando hablamos de la diversidad, ¿no?, la no discriminación y la equidad, pues estamos hablando de evitar, por ejemplo, los sesgos injustos o plantear el diseño, lo que se llama diseño universal, ¿no? Es decir, que en el ámbito de las relaciones entre, por ejemplo, empresas, consumidores, los sistemas deberían estar centrados en el usuario y diseñarse de tal manera que todas las personas, pues, utilicen los productos y servicios de inteligencia artificial con independencia de su edad, del género, de sus características o capacidades. Ya lo planteaba el otro día. Si lleváramos el sistema, el modelo absolutamente desregulado de inteligencia artificial, pues lo que nos podemos encontrar es que personas con un determinado nivel de renta nunca van a ver un anuncio de un automóvil de lujo. Precisamente, ¿y eso por qué tiene que ser así? Porque los sistemas algorítmicos de determinadas compañías determinen que eso, claro, al final eso esta cuestión desde el punto de vista ético tiene o contiene elementos que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de todo esto, yo no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el bienestar social, medioambiental y sobre todo la importancia que tiene una inteligencia artificial que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Mark Zuckerberg acaba de publicar un libro precisamente sobre este tema, sobre la inteligencia artificial verde y cómo podemos de alguna manera relacionar el futuro de la humanidad, no solamente con la inteligencia artificial, sino también con cómo la inteligencia artificial puede facilitar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo facilitar una transformación verde de nuestras sociedades donde se respete el medio ambiente. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene un impacto social, ¿no?, y tiene una incidencia en la democracia. Si la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar algoritmos que están orientados a adulterar elecciones o adulterar la información que reciben los ciudadanos sobre determinados acontecimientos políticos o sociales, ahí estamos, digamos, contraviniendo principios éticos y derechos básicos de los ciudadanos en relación con la inteligencia artificial. En este sentido, no solamente tenemos que evaluar el impacto que ejerce, ¿no?, la inteligencia artificial o su utilización en las personas, sino también sus repercusiones desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En la medida que permitamos incorporar
sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que dañan nuestras democracias, estamos haciéndole un flaco favor a los principios éticos, a los derechos y desde luego a nuestras comunidades políticas. Y finalmente, en relación con la rendición de cuentas, hay un aspecto que siempre me preguntáis y yo creo que es fundamental, que es el de la auditabilidad. La auditabilidad, que es la capacidad de evaluar los algoritmos. Podemos establecer agencias o auditorías, ¿no? de algoritmos. Ya se están creando las primeras agencias que están orientadas a auditar algoritmos. Los datos, el propio diseño de los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. Y en este sentido, claro, aquí siempre va a haber una tensión, ¿no? Sobre todo en el ámbito empresarial. Desde luego, en el ámbito público es evidente que las administraciones, claro, tienen un deber de transparencia, ¿no? Alguien siempre me plantea, bueno, claro, si creamos un algoritmo que está orientado a promover la detección del fraude fiscal, claro, si hacemos que ese algoritmo sea transparente, ¿no? Los malos van a disponer de esa información. Claro, esto es un dilema que tenemos que tener ahí en cuenta, ¿no? Por supuesto, esta situación en el ámbito de la empresa privada es todavía, yo diría, más importante, porque claro, precisamente el diseño de esos algoritmos es un aspecto clave en muchos de los modelos de negocio. Yo siempre planteo que realmente lo que está detrás, ¿no? del éxito de algunas de las grandes plataformas, sobre todo las plataformas sociales, las redes sociales, está ligado al éxito de su algoritmo, sea un algoritmo de búsqueda, sea un algoritmo de recomendación, sea un algoritmo que establezca, ¿no? o que se oriente a, digamos, hacer una prelación de los contenidos, ¿no? que van a aparecer dentro de una determinada plataforma social. Entonces ahí, bueno, pues nos encontramos con cuestiones clave. Y dentro de esta rendición de cuentas y en cierta medida ligado a lo que mencionábamos de la gestión de los daños, ¿no? O la minimización de los efectos negativos, ¿no? Y la propia notificación de estos, hay que en este sentido garantizar la información sobre las acciones y las decisiones que contribuyen a un determinado resultado de un sistema, de forma que podamos responder a las consecuencias de dicho resultado, ¿no? Por consiguiente, tenemos que minimizar los posibles efectos negativos de cualquier sistema basado en inteligencia artificial, especialmente, lo cual es crucial para, teniendo en cuenta, bueno, pues determinados actores que bueno, pues se pueden ver concernidos con todo ello. Finalmente, cuando se produzcan potencialmente efectos negativos, ¿no? Y esto está muy ligado a la rendición de cuentas, habrá que determinar compensaciones, ¿no? Cuando se produzcan esos efectos adversos o injustos, deben preverse mecanismos de compensación, ¿no? accesibles que aseguren esa compensación adecuada, ¿no? Y el hecho de saber que se podrá obtener algún tipo de reparación si las cosas no salen según lo previsto, pues es crucial para garantizar la confianza. Los ciudadanos, y esto es un aspecto que como les he comentado desde el principio, no solamente va de tecnologías, sino que va de personas. En este caso estamos hablando de confianza, estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando de auditoría, estamos hablando de compensaciones, estamos hablando de minimizar, ¿no? el daño. Obviamente hay distintos niveles, podremos ver que hay distintos niveles de posible daño y sistemas que tienen mayor o menor riesgo vinculados a la inteligencia artificial. Precisamente aquellos sistemas donde exista un mayor riesgo a la hora de su utilización, pues en algunos casos, de hecho en el caso de la Unión Europea se está limitando su uso, precisamente por el potencial riesgo que generan para los ciudadanos de manera individual o de forma colectiva. Pues bien, todo esto desde el punto de vista de la Unión Europea, bueno, se completa con otra serie de cuestiones que yo os dejo en las transparencias para que quien quiera profundizar lo pueda hacer, ¿no? Desde el punto de vista antes comentaba cuáles eran los métodos técnicos para cumplir con estos requisitos, ¿no? El establecimiento de arquitecturas,
métodos de explicación, realización de ensayos y de validaciones, los indicadores de calidad de los servicios que estarían ahí y, por supuesto, en este documento también se incorpora una especie de checklist con diferentes preguntas que cualquier gestor se debería hacer a la hora de incorporar cualquiera de estos requisitos dentro de su organización. Por ejemplo, en el caso de la gestión de la privacidad y de los datos, pues desde el punto de vista del acceso a los datos, pues qué protocolos, procesos y procedimientos se han seguido para gestionar y garantizar una adecuada gobernanza de los datos. ¿Quién ha evaluado quién puede acceder a los datos de los usuarios y en qué circunstancias? ¿Se ha asegurado que esas personas poseen la cualificación para acceder a los datos? ¿Se ha asegurado la existencia de un mecanismo de supervisión que permita registrar cuándo, dónde, cómo, quién accede a los datos, con qué propósito? Estas cuestiones conforman un checklist que sería necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar una gobernanza adecuada de los datos de la inteligencia artificial desde esa perspectiva ética. Hay diferentes modelos precisamente orientados a generar estos checklists, ¿no? Aquí hay un caso que el propio gobierno de Colombia también ha promovido con la agencia CAF, que también lo tienen a su disposición. Hay diferentes modelos de mapas de principios éticos y jurídicos que han desarrollado diferentes instituciones, en este caso la Universidad de Harvard, que establece diferentes principios éticos y cómo, tienen que tener en cuenta o cuáles serían las acciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar todo esto. O el caso, por ejemplo, de la OCDE, que ha establecido una recomendación sobre inteligencia artificial, una recomendación ética, en donde de alguna forma establece cuáles deberían ser los principios de utilización desde el punto de vista de algunas de las cuestiones que ya hemos mencionado, de la posición humana en el centro, de la transparencia, de la explicabilidad, de la seguridad o de la rendición de cuentas. Finalmente, un caso más reciente es el de UNESCO, que también ha desarrollado su propia pool de recomendaciones éticas, ha hecho un documento muy completo en relación con este tema y es un documento que yo les invito a conocer y que considero que es muy relevante. En el caso de América Latina, también el BID ha desarrollado algún documento en relación con los retos, con esta dimensión de gobernanza de la inteligencia artificial, y yo también aquí les quería dejar el caso de la Carta de Derechos Digitales, que es un documento muy interesante, muy poco conocido, que pone el acento en diferentes derechos que tienen los ciudadanos en relación con la utilización de el ámbito digital y que tiene un bloque concreto relacionado con derechos digitales en entornos específicos, uno de los cuales son los derechos ante la inteligencia artificial. Y dentro de esos derechos ante la inteligencia artificial, como os decía al principio, hay un ámbito que es especialmente interesante y que yo creo que desde el punto de vista incluso de daros ideas, ¿no? de hacia dónde está caminando todo esto, que es el de los derechos digitales en el empleo de neurotecnologías, ¿no? Esto que os comentaba de la creación de los cyborgs o personas, digamos, que se incorporen determinados dispositivos dentro de su cuerpo e incluso cuando esto ya sea factible, conectar nuestro cerebro, que esto ya se hace, ¿no? Por ejemplo, a la hora de instalar alguna prótesis en un brazo, conectar, ¿no? el cerebro con un dispositivo electrónico, pues ¿qué implicaciones tiene todo esto? Porque obviamente ahí se abre todo un camino muy relevante hacia el que, digamos, la inteligencia artificial se va a ir orientando en los próximos años y que, por supuesto, también tiene mucho que ver con derechos, tiene mucho que ver con la ética y con, bueno, pues en última instancia, hasta dónde queremos que llegue, los seres humanos, ¿no? Ahí hay una pregunta clásica, ¿no? De qué es ser un humano en un mundo en el que cada vez nos vamos a entrecruzar más con máquinas, con dispositivos de inteligencia artificial, etc. Bien, con esto terminaría este bloque y finalmente en los dos últimos apartados, que voy a ir un poquito más rápido,
Voy a pasar directamente con, digamos, las dos cuestiones que decía que tenían un carácter más práctico, mucho más rápido, que es el de, por una parte, las declaraciones y mediciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que básicamente lo que les pretendo mostrar son algunos de los documentos, sobre todo a nivel internacional, que se han creado para tratar de, digamos, poner un cierto orden, ¿no?, en todo este mundo silvestre, asilvestrado en el que se ha convertido la inteligencia artificial en muy poquito tiempo, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la Declaración de Montreal, que sobre todo está orientada al crear un modelo responsable de desarrollo de la inteligencia artificial, la Declaración de Toronto, que se refiere a la protección de los derechos, ¿no?, y la igualdad, la no discriminación de los sistemas basados en el aprendizaje en máquina. Otros ejemplos también interesantes están ligados con la medición de la inteligencia artificial. Alguno de ustedes, pues, que esté más cercano al mundo académico, pues seguramente le interesará acercarse, ¿no?, a conocer, bueno, pues qué es lo que están, y no tan en el mundo académico, también desde el punto de vista de los gobiernos y administraciones públicas, qué es lo que se está midiendo a nivel internacional como éxito a la hora de desarrollar políticas nacionales de inteligencia artificial. El ejemplo más interesante es el índice de inteligencia artificial que han promovido desde hace 3 años la Universidad de Stanford, en donde se clasifican los distintos países en función del nivel de evolución de sus estrategias nacionales, ¿no? Y ahí pueden ver algunos casos. Lo interesante es descender, ¿no?, a las métricas, ¿no?, y cuáles son los digamos, componentes que de alguna forma incorpora cada una de esas métricas, que, bueno, pues están ligados a cuestiones como, por ejemplo, el número de robots que hay por cada 1000 habitantes, o el número de empresas de alta tecnología ligadas con inteligencia artificial, es decir, diferentes elementos que, bueno, ustedes pueden observar y pueden analizar en el índice. Finalmente, también no quería dejar la oportunidad para mostrarles el índice de preparación relacionado con la inteligencia artificial en gobierno, que también desarrolló la Universidad de Oxford, en donde más específicamente se pone el acento en las capacidades gubernamentales para promover esta materia desde el gobierno y en el gobierno. Un aspecto que siempre he destacado y voy a destacar en este curso es que quiero que piensen en la inteligencia artificial no solamente como algo que se incorpora dentro de las administraciones públicas como prestadoras de servicios, como desarrolladoras de políticas públicas, sino también que las administraciones públicas son promotoras de la inteligencia artificial hacia afuera, a través de la financiación de proyectos de empresa, a través de la financiación de la aplicación de este tipo de sistemas en ámbitos como la sanidad, la educación, el turismo o determinadas industrias. Es decir, que es importante que tengamos en cuenta ese doble rol que tienen los poderes públicos para promover la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas y desde las administraciones públicas. En este sentido, este índice también tiene en cuenta otro tipo de indicadores que los dejo ahí, y también se hace un ranking donde ven que hay una serie de países que estarían en los diferentes modelos o proyecciones que se hacen, pues como algunos de los más destacados, empezando por Estados Unidos, el Reino Unido, aquí aparece Finlandia también, el caso de Singapur, que es uno de los países de referencia, el caso de Dinamarca, Noruega, es decir, hay algunos países que están ahí. Por supuesto, el caso de China, que a pesar de aparecer un poquito más abajo, es quizá también uno de los países más desarrollados, ¿no? Paso esto un poquito más y me voy finalmente para dejar un poquito de espacio después a las preguntas, para que veamos, bueno, cuál es la situación de las políticas y estrategias de inteligencia artificial dentro del ámbito de América Latina. Aquí lo que podemos observar es todavía un desarrollo incipiente. Acaba de salir un estudio liderado por el profesor Rubalcaba, que también es miembro afiliado, es profesor de la Universidad de Guadalajara en México y afiliado a nuestro grupo de investigación
en la ITGESPUB en la Universidad Autónoma de Madrid y donde se hace un análisis de las principales estrategias de inteligencia artificial en el caso de la región, donde se mencionan 6 casos. Todavía estamos ante un desarrollo muy incipiente, ¿no? Y bueno, en este sentido yo me gustaría sobre todo destacar como seguramente el caso más, digamos, clásico, ¿no? en torno a esto, el caso de Uruguay, que a través de AGESIC, que es la Agencia de Desarrollo de Tecnologías de Información, pues estableció lo que yo considero como la primera estrategia de inteligencia artificial dentro de la región latinoamericana, que sobre todo plantea una serie de objetivos que son muy relevantes en diferentes ámbitos, no voy a detallarlos, pero de alguna forma se sitúa entre las estrategias más avanzadas, no solamente desde luego en América Latina, sino también en el caso, perdón que no había incorporado la transparencia, en el caso de Uruguay a nivel internacional, ¿no? Sobre todo considerando el hecho de que incorpora temas que son muy novedosos y que son muy referenciales. Pero sobre todo en este caso concreto, la estrategia uruguaya tiene en cuenta algunas de las cuestiones que hemos ido comentando, ¿no? La idea de definir muy bien la gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública, el desarrollo de capacidades para la inteligencia artificial dentro del sector público, cómo vamos a usar y aplicar la inteligencia artificial, no solamente desde el punto de vista interno, sino también en el conjunto de la sociedad. Y finalmente, un aspecto que es clave, ¿no? Es decir, cómo creamos, cómo construimos una ciudadanía digital y cómo logramos que sea el impulsor, esa ciudadanía digital de la inteligencia artificial. Esto lo pueden ustedes ver de manera mucho más desarrollado dentro de la propia estrategia, que es ya digo, es una estrategia muy completa en los diferentes ámbitos y que, bueno, pues sí, yo creo que es uno de los casos de referencia dentro de la región desde el punto de vista de los diferentes elementos que ya he mencionado. Aquí destaco el caso del elemento de la ciudadanía digital porque creo que es un aspecto muy importante, el de no dejar a nadie atrás, el de la brecha digital, no solamente el generar capacidades en el uso de la tecnología, sino también sensibilizar, promover la confianza ciudadana, que es un aspecto absolutamente central. Obviamente, los grandes desarrollos en cuanto a inteligencia artificial están hechos por ingenieros, pero precisamente los ingenieros en muchas ocasiones no tienen en cuenta un aspecto que es clave, y es que cuando hablamos de sector público, cuando hablamos de gobierno, tenemos que pensar en la confianza de los ciudadanos, porque en el sector privado es muy evidente, cuando uno no tiene confianza no compra un producto, no se relaciona con una empresa. En el sector público tenemos una relación más compleja porque tenemos clientes cautivos. El problema es que en algunas ocasiones, aunque tengamos clientes cautivos, si los ciudadanos no perciben confiable un entorno de relación con la administración pública, vamos a tener un problema, porque los ciudadanos van a dejar de utilizar ese canal, van a intentar utilizar otros canales diferentes, en algunos casos siguen teniendo derecho a relacionarse, por ejemplo, presencialmente con la administración pública. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Por eso es tan importante la sensibilización y esa ciudadanía digital. Otro caso muy interesante es el de Colombia, que ya desarrolló también su política nacional para la transformación digital y la inteligencia artificial. Esto lo quiero destacar porque de repente podemos vernos muy, digamos, orientados a, bueno, ahora hemos pasado lo del gobierno digital, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero es que está totalmente conectado. Ya les decía que está muy conectado con las tecnologías, pero también con los datos. Con lo cual es muy importante que tengamos en cuenta esos diferentes elementos. También en esta estrategia se tienen en cuenta algunos aspectos que son muy relevantes, ¿no? Y bueno, yo en este caso pues quiero incidir en esta idea de poner el acento en lo social, en lo económico,
¿vale? Aquí transformando tanto el sector público como el sector privado, fortaleciendo capital humano y sobre todo generando valor, ¿no? y planteando la necesidad de transformar digitalmente el país. El caso de Colombia también es otro de los ejemplos más evolucionados. Por ejemplo, uno de los aspectos quizá más interesantes en donde ya se han planteado iniciativas relevantes, por ejemplo, es la creación de los sandbox, es decir, lo que se llamarían los areneros, que son espacios de experimentación regulatoria dentro del sector público, en donde de alguna forma se permite un descuelgue de las normas jurídicas que aplican a ese determinado sector para tratar de promover a través de la confianza, digamos, innovación. Y esto es un ámbito que yo creo que por primera vez se ha desarrollado en el ámbito de América Latina, a través en el caso de Colombia, y que, bueno, poco a poco está avanzando también en otros contextos. Les decía que también el caso de España es muy interesante y que además, bueno, pues como pertenecemos a la misma comunidad geográfica de referencia, no puedo dejar de mostrar lo que se ha hecho en el caso español con una estrategia de inteligencia nacional de inteligencia artificial que ha sido aprobada hace muy poco tiempo, hace un año y medio, y que fundamentalmente se centra en 6 objetivos estratégicos, como ven ahí. Un objetivo estratégico es el de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Otro que sería el de la promoción del desarrollo de capacidades digitales, ¿no? El potenciar el talento nacional y atraer talento global en inteligencia artificial. Un tercer eje que está más ligado a los datos, las infraestructuras tecnológicas. Como ven, la primera parte hablamos de personas, ¿no? Como les decía yo al principio, ¿no? Cuáles eran las dimensiones, personas. El tercer eje estratégico está más ligado a los datos, a la tecnología, infraestructuras, ¿no? Que dan soporte a la inteligencia artificial. La integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar la economía, que es, digamos, dónde vamos a utilizar la inteligencia artificial. Por supuesto, en el caso de España se pone el acento en el eje estratégico de 5, que es el de la utilización dentro del sector público, es decir, en la administración pública. Y finalmente, ese marco ético y de regulación, ¿no? que refuerza la protección de los derechos individuales, derechos colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social. Como ven, en este caso se ve muy claramente esa diferenciación entre personas, datos y tecnologías, derechos y ética, ¿no? Que serían algunos de los componentes o perdón, las dimensiones clave que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de este tipo. Y bueno, en el caso de España, en esta estrategia nacional de inteligencia artificial pueden ustedes ver diferentes elementos, esos diferentes ejes, cómo se relacionan con algo que también es muy innovador, que son el establecimiento de misiones de país, ¿no? Ligados, por ejemplo, al hecho de convertir, por ejemplo, la inteligencia artificial o la lengua española en un eje importante de la inteligencia artificial. Como saben, gran parte de los sistemas de inteligencia artificial se hacen en inglés. ¿Por qué no vamos a poder desarrollar inteligencia artificial en español y hacerlo como una seña de identidad de nuestra comunidad? O, por ejemplo, la promoción de, digamos, esa dimensión verde, esa dimensión de equidad de género, medioambiental, de inclusión territorial, de balance entre lo local, ¿no? y lo urbano, mejor dicho, entre lo rural y lo urbano, que también se está promoviendo como otro de los elementos clave de la inteligencia artificial. Como estamos a 20 minutos de la hora en punto, yo no voy a seguir hablando, vamos a dejarnos estos últimos 20 minutos para pues simplemente plantear unas conclusiones, que realmente lo que quiero es que sean pues un debate con ustedes y que podamos pues de alguna manera pues digamos conversar sobre el contenido, repasar algunas de las cuestiones que se han planteado a lo largo del chat y de alguna manera pues si alguien también quiere intervenir de viva voz pues que lo pueda hacer en los próximos minutos. Te paso, Ana, la palabra y me vas comentando, vamos comentando Vale. Preguntas o cuestiones que se han realizado. Vale, perfecto. Tenemos una mano levantada que nos comentaba Leonel. Sí. No sé si se anima a hablar.
Adelante. Leonel, ¿estás por ahí? Bueno, si no, ¿sí? Adelante, Ariel, debes activar tu micrófono. Perfecto. ¿Sí? Perdone. Fue que sin querer le di a la manita. Ok. No te Perfecto. Vamos a activar entonces el micrófono de Juana Rosario Quiroz, que tiene también la mano levantada. Adelante, Juana. Adelante, Juana. Bueno, mientras desactivamos... ¿Aló? No te escuchamos, Juana. Creo que tienes que quitar el micro. 1, 2, 3. Ya, ahora sí te escuchamos. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Les saludo desde Lima, Perú. Como en el foro también comentaba con respecto a la parte ética y el tema de la parte de la implementación de los algoritmos que el profesor también conversó en la clase pasada, y las regularizaciones. Usualmente aquí en el Instituto del Niño de San Borja, que es un centro pediátrico en intervención quirúrgica, trasplantes de órganos, hay una gran problemática a nivel nacional que viene a ser cuánto es el número de operaciones que necesita el país por tipo de servicio. Y cada uno se establece porque ya hay un código latinoamericano donde te dice cuál es el código CIE-10, ¿no? De un diagnóstico. Entonces hay una gran problemática en el tema de los insumos médicos, esa relación, ¿no? Cuando hay operaciones, me falta este insumo, y cómo eso de ahí puede afectar tanto la vida de un paciente, y en este caso estamos hablando de niños que todavía no tienen, que tienen mucha esperanza de vivir. Y esta parte del caso y las lecturas que ustedes nos han comentado, un poco acá también hablando con el equipo de gestión, era poder unificar la articulación que el profesor estaba hablando. Entonces, para ello, más o menos lo que estábamos trabajando es esa articulación de la data con los sistemas administrativos, o sea, de los procesos que ahora usted comentó en el pilar número 5 o en la estrategia número 5, de poder mediante algoritmos poder pronosticar cuántos son los insumos que se necesita por cada diagnóstico, ¿no? Y esto me conlleva a tener como una necesidad global o saber cuánto es lo que el país necesita comprar en suturas, necesita comprar en pinzas, necesita comprar de todos los medicamentos para poder intervenir a ese tipo de pacientes. Y en la parte ética era, si esa información se transparenta, o sea, con los proveedores, donde los proveedores ya tendrían o ya conocerían cuánto es el estado, en qué parte del país estarían necesitando el número de suturas. Entonces conllevaría de que ellos también, por una parte, puedan producir, ¿no? Sus insumos, y habría mayor proveedores para que puedan entrar en una competición, ¿no? Pero por el otro lado, si esos proveedores de repente se ponen de acuerdo y empiezan a jugar con las cantidades, ¿no? Para poder estandarizar individualizados, ¿no? Entonces ahí conlleva más o menos la parte ética, ¿no? De que el gobierno de repente pueda buscar mecanismos para poder poner canales de las compras o establecer que no exista ese desabastecimiento para poder enriquecer o tener o que el proveedor lleve a un precio, ¿no? Algo así lo estamos mirando, profesor, no sé si estaría bien por ahí la idea, y muchísimas Bien. gracias. Muchas gracias, Juana. Yo creo que tú te respondías, ¿no? Es decir, hay unas inquietudes desde el punto de... No conozco exactamente el contexto, Juana, me vas a perdonar, pero intuyo, ¿no? Que digamos, qué es lo que... la problemática que tenéis, y yo creo que tú lo avanzabas muy bien, ¿no? Al final es muy importante conocer, ¿no? El detalle del sector concreto en el que se está operando. Tener muy en cuenta esos actores, ¿no? Hablábamos de cuáles son los actores que se van a ver concernidos por la utilización de un sistema, por ejemplo, o de un algoritmo que nos permita, digamos, tomar decisiones en un determinado sector.
quiénes son los actores, cómo se van a ver afectados y lógicamente pues tratar de construir, ¿no? Sobre todo en nuestro caso en el sector público, ese algoritmo con un acompañamiento del sector privado, siendo también muy conscientes de esa problemática que nos sugerías, ¿no? Es decir, en la medida que transparentamos, ¿no? Yo también lo mencionaba antes, ¿no? En la medida que transparentamos cuáles son los, digamos, los elementos que vamos a tener en cuenta para otorgar un determinado beneficio social, o en el caso de las empresas para detectar o para incluir a una determinada empresa en una bolsa de posibles defraudadores fiscales, pues claro, eso inmediatamente va a ser utilizado por estas empresas o por esos actores. Obviamente tenemos que establecer mecanismos para que eso no sea así, o al menos para que no, digamos, pervirtamos el propósito inicial, ¿no? Yo creo que esto es clave independientemente del sector en el que nos ubiquemos, y desde luego desde el plano de la regulación de un determinado sector, pues es algo a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Así que gracias también, Juana, y si quieres podemos ir reflexionando, y de hecho incluso de cara al proyecto final, pues yo creo que esto que tú estás sugiriendo es un ejemplo claro de una posible, bueno, pues un posible caso de estudio y en el que vas a poder trabajar, ¿no? Y profundizar. Sí, profesor, el Perú le agradecerá mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juana. He recopilado varias preguntas. Voy a empezar en orden cronológico conforme fueron plantándose a través del chat. Arely Cerrón nos hacía al principio, cuando hablabas de los datos abiertos, ¿a qué se refería, profesor Ignacio, con que deben ser comparables desde el punto de vista de los principios? Esa es una pregunta. ¿Quiere que le vaya mencionando varias o voy preguntando? Bueno, yo creo, sí, vamos pregunta a pregunta. Datos abiertos comparables, bueno, pues básicamente lo que se refiere es a que podamos entre distintas instituciones pues utilizar, digamos, estándares que nos permitan, bueno, pues considerar que los datos sean equivalentes, ¿no? Es decir, que estamos midiendo lo mismo en distintas organizaciones que se dedican a lo mismo, ¿no? O datos que se refieren a la misma categoría, pues que sean, digamos, desde esa perspectiva comparables, ¿no? Es decir, que si estamos compartiendo datos sobre, no sé, delincuencia, ¿no? Entre distintas regiones de un país, que los datos que recojan diferentes regiones, digamos, recopilen los delitos con los mismos criterios, y que eso nos permita realmente realizar una comparación. Esto es absolutamente, eso está relacionado con algo que mencionaba después sobre la propia calidad de los datos, ¿no? Que era uno de los principios que planteaba, ¿no? En la propia Unión Europea, la Comisión Europea, la calidad y la integridad de los datos, ¿no? Es decir, que los conjuntos de datos sean, bueno, pues digamos, comparables, que sean íntegros, que se puedan comparar, que además eso fomente el aprendizaje, que además se vayan documentando en cada caso. Todo esto es fundamental. De hecho, la gestión de los datos, esto siempre me lo plantea el profesor Carles Ramió, ¿no? El que si no tenemos una gestión de datos adecuada va a ser muy difícil, una gobernanza de datos va a ser muy difícil desarrollar todo lo demás, ¿no? Por consiguiente, una de las cosas que yo sugeriría, y aquí estoy hablando más allá de la presentación que hemos hecho hoy, de cara a pensar en vuestros proyectos o incluso a pensar en vuestras organizaciones, que sobre todo pongáis mucho el acento en qué tipo de datos disponéis en vuestra organización o son fundamentales para el funcionamiento de vuestra organización. Esto yo creo que es una reflexión clave. Es decir, que penséis qué datos son básicos para el funcionamiento de vuestra organización o para el desarrollo de vuestro trabajo. Entonces, a partir de ahí, organizar correctamente esos datos, lo que decía, ¿no? Que sean abiertos, comparables, etcétera, pues es esencial para poder implantar cualquier proyecto relacionado con inteligencia artificial. Ana. Muchas gracias. Jennifer Inés nos pide biografía que le vamos a proporcionar posteriormente. Sobre temas de autoridad de algoritmos, le comenté que lo íbamos a pasar a través del foro. Cristian Cruz
nos dice que si los algoritmos son información pública y hasta qué punto pueden ser accesibles al público. Anda, Cristian, que la pregunta está complicada. Claro. Depende de quién desarrolla el algoritmo, pero ahora el profesor Criado te va a detallar más. Claro, ciertamente esto es la lucha en la que, digamos, la tensión que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de la confianza y la excelencia en el caso de Europa, el elemento clave es la transparencia algorítmica. En el caso del sector público, yo diría, a ver, en el caso del sector privado, ahí se están empezando a plantear que incluso las empresas privadas tienen que tener algún tipo de criterio orientador que permita evitar, bueno, pues que un algoritmo sea discriminatorio. Y eso se puede hacer a través de un sistema de auditoría de algoritmos, ¿no? Es decir, que se cree una agencia que evalúe si los algoritmos que utiliza una empresa pues son discriminatorios, no discriminatorios, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Esto es algo que se está planteando en algunos países, crear o incluso en algunas, ya he visto que en algunas ciudades se han creado alguna agencia independiente para la auditoría de algoritmos, y en el caso del sector público algo equivalente. Es decir, es necesario establecer algún tipo de auditoría de los algoritmos que se utilizan precisamente para conocer si existen sesgos. Es así de claro, ¿no? Entonces este es un tema que está muy ligado, yo lo he planteado ligado a la rendición de cuentas, cuando hemos estado hablando como un requisito, ¿no? el de la rendición de cuentas, el de la auditabilidad y sobre todo el de minimizar los efectos negativos, ¿no? El daño que pueda conllevar la utilización de determinados algoritmos. Esto es algo que lógicamente no podemos dar una respuesta absolutamente cerrada, pero sí que ya os digo que hay una orientación hacia la auditoría de los algoritmos tanto en el sector público como en el sector privado. Cintia nos comparte que le impactó mucho el comentario que hizo sobre el capital humano infraeducados en términos tecnológicos. Que viendo que uno de los retos de la inteligencia artificial en la región de América Latina, ¿cómo afrontamos o a qué se refiere con esa falta de capacidades técnicas en cuanto a la transformación digital? Es decir, ¿cómo asumen los países más desarrollados tecnológicamente la transferencia de conocimiento hacia los menos desarrollados? ¿Es una conveniencia económica, política o social? Bueno, a ver, la cuestión de la brecha digital y de las brechas digitales, pues es un tema que nos lleva acompañando mucho tiempo. Pues yo diría desde el cambio de siglo, ¿no? Cuando se acelera la importancia de las tecnologías en un país para entender su desarrollo económico, social, educativo, etcétera, pues lógicamente un tema clave es, bueno, quién se está quedando atrás, si las tecnologías estarían o no provocando nuevas brechas digitales. Y ahí, pues evidentemente lo que se está confirmando, ¿no? Ya llevamos casi 25 años, un cuarto de este nuevo siglo, es que ciertamente pues las brechas digitales a veces se consolidan o se amplían como consecuencia de nuevas olas, ¿no? De desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países? Algo que ya mencionaba, ¿no? Poner el acento en capacitar a su población en el uso de la tecnología. A mí me gusta mucho el concepto de ciudadanía digital, cada vez, digamos un poco por subrayar, ¿no? La idea de lo digital como algo que nos acompaña. Siempre el hecho de que seamos conscientes de que lo que hacemos en el ámbito digital forma parte de nuestra propia identidad, pues es algo que yo creo que los jóvenes tienen muy asumido, ya lo traen de serie, pero es algo que debemos de ir atendiendo, ¿no? Que es el que asumamos que eso está ahí, que esa ciudadanía digital la tenemos que reforzar y que, bueno, pues las brechas digitales siguen estando presentes y que tenemos que invertir recursos en nuestros países para lograr superarlas, ¿no? En relación con esto, profesor Criado, Paola Tejeda de República Dominicana
dicen que si en los estudios que nos ha explicado, compartido durante la presentación, han participado organismos internacionales y si estos están conscientes y dispuestos a apoyar para implementar y desarrollar la inteligencia artificial. Claro, ahí creo que hemos tenido varios ejemplos y varios casos de base de datos, de análisis, que invitamos a Paola que lo revise, etcétera, pero sí hay algunas bases de datos, unos índices que están, hay voluntad de que se siga en ese desarrollo. No sé qué opina, profesor Criado. Gracias, Ana. Yo en este sentido lo que diría es que ciertamente hay una voluntad manifiesta de algunos organismos internacionales por acompañar a los países. En el caso concreto de América Latina, hay un ejemplo que yo conozco con cierto detalle, que es el del Banco Interamericano de Desarrollo, que digamos, promueve proyectos potentes, ¿no?, en diferentes países. Proyectos que además implican una inversión considerable. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, la digitalización de la justicia en Colombia, ¿no?, un proyecto de varios cientos de millones de dólares, que también lógicamente ya implica, ¿no?, este tipo de cuestiones, o en el caso de Uruguay, donde se han hecho proyectos muy potentes sobre ciberseguridad, o en el caso de Argentina también, en donde se han planteado proyectos ligados a la promoción de los datos abiertos, de la ciberseguridad. Es decir, que sí hay organismos internacionales que están apoyando con inversiones, además, todo este tipo de procesos. Y desde luego, en el caso del BID, yo les animaría a que estuvieran atentos, porque a veces lanzan alguna convocatoria, quizá no tan dotada económicamente, pero sí de acompañamiento de proyectos, o la agencia CAF, que es otra de las agencias de los multilaterales de la región, que también pues, ayudan, ¿no?, y promueven en todo este tipo de cuestiones. Ana. Parece que hay una falla técnica. Sí. Parece que se nos ha quedado ahí, se nos ha quedado congelada Ana. Yo no sé si hay alguna cuestión, como ya nos acercamos a la hora, si hay alguna cuestión que haya alguien que quiera intervenir de palabra antes de que vayamos cerrando. No hay nadie que quiera intervenir. Bueno, no tenemos manos levantadas de momento. Vale, pues si me permites una cosa, Leonel, antes de terminar. Adelante. Nada, ya como para, digamos, ser puntuales, ¿no?, con los tiempos, nada, simplemente agradecerles de nuevo la atención durante estos minutos. Como ven, este es un tema muy apasionante, donde, bueno, pues podríamos estar mucho tiempo, digamos, hablando. Se ha hablado en el último comentario, Luis Carlos apunta, ¿no?, y a mí es algo, aprovecho, Leonel, para mencionarlo, la idea de una carta iberoamericana se podría convertir en un tipo de reglamento vinculante en el manejo de la IA en la administración pública. Es que justamente, Luis Carlos, esa podría ser la orientación, ¿no? Es decir, crear no tanto un documento que tenga esa intención de ser un reglamento, pero sí, como han sido, y de hecho son las cartas iberoamericanas promovidas por el CLAD, que además son aprobadas por los ministros y ministras de Administración Pública. En algunos casos se han utilizado como una guía, ¿no?, incluso para promover internamente legislación en torno a un determinado tema, ¿no? Esto se ha hecho con diferentes cartas iberoamericanas, y yo creo que una carta iberoamericana sobre inteligencia artificial en la administración pública podría ser un mecanismo precisamente para, digamos, dotar de ese, no sé si elemento vinculante, pero sí de una guía para poder desarrollar un reglamento o una normativa interna en torno a este tema en cada uno de estos países, ¿no? Esto es algo que bueno, espero que en algún momento se produzca y bueno, pues de alguna forma ayudaría, ¿no? Ayudaría, y además a algo que era lo que además yo creo que era el propósito, no sé si lo he conseguido, de esta sesión, y es no solamente tener en cuenta el hecho de que cuáles son los componentes que determinan, ¿no?, una estrategia, una política de inteligencia artificial. Comentábamos personas,
comentábamos datos y tecnología, ¿no? Sino también el elemento de bueno, los diferentes modelos de gobernanza. Los diferentes modelos de gobernanza que ya existen y por qué no plantear un modelo de gobernanza desde una mirada latinoamericana, ¿no? Que yo lógicamente me plantearía muy de la mano de lo que está haciendo seguramente la Unión Europea. De hecho, los países de la región en sus estrategias están teniendo muy en cuenta esos elementos éticos, esos elementos de protección de datos, etcétera, y yo creo que sería muy interesante, así que muchísimas gracias. Yo lo que les sugeriría es que, por supuesto, sigan profundizando, que se revisen las estrategias nacionales, que vean aquellos elementos que les resultan de interés. Tienen mucho material en las lecturas que tienen para esta semana y, por supuesto, ahora lo que les invito es que esto no termina aquí. Vamos a continuar durante toda la semana debatiendo sobre todos estos temas. Yo les sugiero que incorporen, ¿no?, cosas que vean en las estrategias nacionales que les llamen la atención, que les puedan ser de interés y que las quieran compartir con el resto de compañeros, porque yo creo que ahí hay mucho material que, bueno, lógicamente no nos da tiempo aquí a analizar con detalle, pero que a lo mejor ustedes pueden ir demostrando y de alguna forma compartiendo con el resto de compañeros. Ya les digo, el curso continúa, ahora ya hemos entrado en calor y bueno, esperamos todas sus contribuciones, los vamos a seguir escuchando y leyendo a través de la plataforma. Así que por nuestra parte ha sido todo. Leonel, todo tuyo, muchísimas gracias también para ti. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias también a Ana por la participación el día de hoy. Solamente un comentario con relación a la carta o la eventual carta de inteligencia artificial. El secretario general del CLAD ha indicado en algunas de sus conferencias que sería muy conveniente que el CLAD aborde este tema a través de una carta, solamente que esta idea debe ser sometida a consideración del Consejo Directivo del CLAD, por lo que próximamente estaríamos, digamos que abordando este tema a través de la institución. Pero bueno, es un tema que está ahí en el ambiente, profesor, y muchas gracias por tocar el tema, porque sí, ciertamente el CLAD va a abordar este tema en algún momento digamos que de su historia, porque ya estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, digamos que ya esto, o ante la llegada de la cuarta revolución industrial. Así que, bueno, solamente comentarle eso. Y bueno, agradecerle nuevamente la asistencia de todos nuestros participantes, invitarles a que estén atentos en el campus virtual y la clase de hoy estuvo siendo grabada y estará disponible más tarde, al igual que la presentación utilizada por el profesor estará disponible en el campus virtual. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor, gracias Ana y gracias a todos los participantes. Nos vemos el próximo martes. Un gran saludo, hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.